Me encanta poder estar acá con ustedes el día de hoy y especialmente pues felicitar al Hub de Innovación, al IUB, por su lanzamiento de marca. Creo que todos ustedes como familia están siendo parte de un sueño increíble y es mantenerse vigentes en el tiempo. Yo creo que algo muy importante que quiero venirles a contar hoy es un poco la historia de nada permanece estático, todo movimiento es vida. Y un poco lo que le vengo a comentar hoy es una historia que empieza cuando uno se pregunta desde la universidad cuál es la misión, cuál es el propósito que yo tengo en la vida. A lo mejor uno no encuentra ningún propósito y decide andar por ahí, pero hay otros que conectamos con un propósito más grande y es con eso que nosotros a veces hacemos, con la capacidad positiva de encontrar algo que hacer con sentido. En algún momento de un estancamiento mío, después de varios años de trabajar en el sector profesional, me empecé a preguntar esto con varios coaches de cuál es la misión que yo debería plantearme de aquí al 2050, por decir algo. Y encontré y resoné muy fuerte en la parte de por qué no acompañar el bienestar general, por qué no generar impacto positivo, por qué no hacer un cambio en la parte de lo que es el cuestionamiento que tenemos como empresas, como sector público o de la academia para generar impacto ambiental. Y un poco lo que he venido haciendo en los últimos 17 años es trabajar con la sociedad civil, con el sector público, con las empresas, y todo surgió desde la universidad, todo arranca desde la universidad y el interés con el cual uno cultiva pensamiento. Una historia muy corta: cuando yo estuve viviendo en Buenos Aires terminando mi último semestre de la universidad, empecé a hacer una investigación porque me interesó mucho el movimiento migratorio que existía alrededor del Cono Sur. El Cono Sur es Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, y ellos tenían algo muy interesante en términos de política migratoria, y es: yo por qué me tengo que mover con un pasaporte y tener como unas barreras en mi visado, cosa que nos pasaba mucho a los colombianos en la época de los 2000, todavía creo que incluso el Reino Unido ahorita nos acaba de poner visa nuevamente. En todo caso, cuando llegué a la universidad de vuelta a Colombia, me di cuenta que era muy importante investigar sobre esto y hacerles recomendaciones de política pública. Se me olvidó mencionarles, yo soy relacionista internacional y me he especializado en temas de finanzas y gobierno. Cuando llego yo con esta tesis de grado y se la presento a mis tutores y a mi centro de investigación, lo primero que me hacen es como: ¿y usted de dónde sacó todo esto? Yo le dije: no, pues tengo una curiosidad de por qué en Colombia no hay políticas migratorias. ¿Okay? Luego me llaman del Ministerio de Relaciones Exteriores y me dicen: oiga, ¿por qué usted no viene y le presenta a la directora, a la vicecanciller de Asuntos Multilaterales esta idea que usted tiene y anda ahí como investigando? Yo le dije: mire, lo que pasa es que yo veo que en esta zona se mueve libremente el comercio, los servicios, y veo que aquí en Colombia en esa época entraban como no era mucha plata, eran como 3 millones de dólares por remesas, es decir, las remesas son lo que envían los colombianos a Colombia. Hoy en día, y pues la proyección que yo hacía en esa época era que creciera como a 50 millones de dólares. Hoy en día a Colombia llegan 1.000 millones de dólares a través de los colombianos que trabajan por fuera y se las dan a sus familias que viven acá. Entonces mi tesis era básicamente: ¿por qué no hacer de esa plata un canal más efectivo para el colombiano pueda pensionarse, comprar vivienda, acceder a productos, ¿sí? Pero había unas limitantes, y era que todo colombiano en el exterior era sospechoso de narcotráfico o algún tipo de vínculo con Pablo Escobar. Eso era como una realidad que ya se ha venido mejorando con nuestro café y el chocolate y la música de nosotros. Pero en ese momento habían muchas restricciones financieras. Lo que les quiero decir es que con un solo dato yo logré generar una idea, pero lo más importante es que logré vender la idea, y esa idea fue: ¿por qué no hacer un portafolio para los colombianos en el exterior para que puedan venir a retirarse, venir a pensionarse en Colombia? Dicho esto, los datos son un efecto transversal en lo que yo venía haciendo. Después de esa época, pues digamos que ya salió la política migratoria nacional, conformamos un gran equipo. Obviamente los políticos vieron un gran caudal en los colombianos en el exterior, eso es otro cuento aparte, pero logramos generar política pública. Con ese conocimiento decidí como incomodarme un poquito y entré al sector privado. No sé si ustedes han escuchado de esta empresa que se llama Impala, Trafigura, y ellos llegaron con una idea muy novedosa y es como: vamos a hacer del río Magdalena
navegable nuevamente. Vamos a llevar mercancía desde Santander hasta Puerta de Oro en Barranquilla. Y hoy en día lo están haciendo. Pero solamente para contarle que pues, llegó la suerte a sentarse al lado mío en un café y era un irlandés que estaba buscando un equipo. Y cuando busca un equipo, básicamente estaba buscando a alguien. Ese alguien dio la casualidad que era yo, que estaba al lado, le di un par de direcciones y le dije, no, yo trabajo en esto y básicamente a mí me encanta o no me incomoda el análisis de datos, he hecho diferentes grupos focales, encuestas, analizo tendencias de economía para darle algún orden de ideas en el tema de toma de decisiones en el sector público. Listo, me dio una entrevista, estuvimos hablando y después de eso, cuando me doy cuenta, al pasar del tiempo, estábamos haciendo números para establecer la viabilidad de un negocio de unos suizos llegando a Colombia, que hay que hacer en Colombia. Lo primero que les voy a decir, obviamente esta conversación fue en inglés, es con un irlandés, es alguien que está aterrizando en Colombia y está perdido. Creo que el mensaje ahí es cómo me vendo, en qué idioma me vendo, y cuál es el mensaje que quiero transmitir una vez terminemos la conversación. Después de ese día, yo siento que confiaron en mí varias cosas que en realidad yo creo que yo no se las hubiera confiado a una persona tan joven en esa época, pero digamos que abrieron el libro para decir, venga, necesitamos más o menos hacer un negocio donde podamos transportar X cantidad de carga y cómo lo hacemos más rentable. Lo primero que hicimos fue asumir que somos ignorantes y vamos a hacerle las preguntas a esto a los que tienen las respuestas. ¿Con quiénes hablamos? Con los que eran dueños de transportes de carga, con los que manejaban diferentes buques y hacer una especie de trabajo de campo que me permitiera a mí, que era un completo ignorante porque venía del sector público, aprender algo del sector privado en un momento muy rápido donde yo necesitaba procesar muchos datos y con esa información tomar decisiones y obviamente informarle a la cabeza grande de esta empresa. Sin duda, el tema de los datos viene a ser muy importante porque hoy en día, a los que se quieren mover de pronto hacia el lado de las ciencias humanas, existe algo que se llama monitoreo, evaluación y aprendizaje. El monitoreo es esencial, eso lo hace un ingeniero o lo hacen, digamos, los que están haciendo telemetría. Es importante monitorear el cambio o los procesos para anticiparse a ciertos errores que están ocurriendo de pronto en la maquinaria o en los procesos industriales. Monitoreo, evaluación. Con la evaluación, ¿a qué me dedico? A procesar los datos para entender qué es lo que quiero aprender de esos datos y poder hacer como una especie de racionamiento, decir, vamos a ajustar esto o vamos a cambiar cierto tipo de comportamiento. Ese es monitoreo, evaluación y la última parte es el aprendizaje. El aprendizaje es lo que en los proyectos de organizaciones internacionales, como la que yo trabajo, son las que le permiten informar a la toma de decisiones nuevamente. Monitoreo, evaluación, aprendizaje. Esa es una carrera con la cual yo nunca me imaginé estar trabajando y es con lo que recientemente he venido trabajando con holandeses y con organizaciones de Estados Unidos y es en cómo procesar la información que está saliendo. Solamente les quería compartir esta parte de un torbellino de cosas que han pasado en la profesión porque al final ustedes son los actores de su propio futuro. Los datos en mi experiencia me han significado que son el gran activo de las empresas hoy en día. ¿Sí? Si ustedes se imaginan la cantidad de datos que procesa Google, que procesa Facebook, WhatsApp y por qué es gratis el acceso a estas plataformas, pues básicamente es porque ustedes son los datos, ustedes son la fuente de información que a ellos les genera un algoritmo y ese algoritmo son los que le permite a ustedes mantenerse activos, dando clic, dando likes y obviamente el algoritmo ya los conoce, ustedes se levantan, toman café, hacen esto y lo otro. Pero lo curioso de todo esto es que hace 2 años, cuando surgió la inteligencia artificial, uno creía que la inteligencia artificial iba a ser una gran revolución, y lo ha sido, así como comentó nuestro amigo ahorita. ¿Por qué? Porque hay una gran sumatoria de datos y estos datos pues, permiten hacer muchos cálculos y procesan rápidamente. Pero al final, el que raciona y el que procesa y el que hace los prompts para esos datos somos nosotros. Entonces, ¿yo qué les quiero decir con la evolución de la inteligencia artificial? Puede que Microsoft o OpenAI le meta muchísima plata para que la inteligencia artificial venga y se vuelva Terminator y Sarah Connor eventualmente participe del apocalipsis en esa película, pero yo lo que les vengo a decir es que
hoy en día la inteligencia artificial ya tiene un estancamiento de la sumatoria total de sus datos. Nosotros vamos a esperar un rato hasta que eso de pronto se resuelva y tenga la capacidad de procesar y razonar como nosotros lo hacemos. Eso que, pues, digamos que digo esto es porque quiero invitarlos a que hoy en día hay un cambio de enfoque, hay un cambio de paradigma. Así como el paradigma está cambiando hoy en día, lo está haciendo también la inteligencia artificial y lo está haciendo también la transición energética justa. Solamente para completar un dato que me pareció curioso con lo que estaba mencionando el colega anteriormente, y es, ¿ustedes saben cuánta agua utiliza la inteligencia artificial hoy en día para procesar los datos? ¿O cuál es la relación entre eso? ¿No? Bueno, les doy un dato que me dio ahorita el amigo de Huawei, y es que China ya resolvió enfriar los equipos de procesamiento de datos en el mar. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente las empresas que no están utilizando eficientemente el recurso hídrico, pues están gastando aproximadamente medio litro para procesar entre 10 y 50 respuestas. Incluso, cada vez que nosotros prendemos el Netflix o estamos viendo o almacenando algo en la nube, también estamos procesando energía y hay un calentamiento sobre esos sistemas que están procesando la data. Me quedan 8 minutos y voy a hacer un ejercicio muy veloz de lo que quería venirles a comentar. Yo trabajo en una organización hoy en día que se llama Results for Development, y ellos tienen un programa que se llama el Governance Action Hub. Bienvenidos a incluirse a esta plataforma. Nosotros, cuando vimos que la transición energética estaba llegando a Colombia, Colombia tiene una matriz muy enfocada hacia la explotación minero-energética de hidrocarburos y carbón, como ustedes muy bien saben. Pero hoy la transición energética, que no es de este gobierno, sino viene más o menos como desde el 2014 andando, ha planteado unos riesgos, unos planteamientos diferentes, que tienen mucho que ver con esta lógica de qué es lo que estamos estudiando hoy en día, y también este proceso de la inteligencia artificial que nos está diciendo. Y queremos hacer un poco el análisis desde cómo el sistema va a cambiar después de la transición energética y qué tipo de información o evidencia pueden moldear las decisiones del futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Básicamente queremos acompañar los pilotos de toda la transición energética en municipios en departamentos como Cesari y La Guajira, porque nos interesa que ellos tengan transición energética, pero tengan también transición productiva y económica. ¿Esto no está cambiando? Así. Y empezamos un viaje muy interesante porque empezamos a generar como una especie de conversación participativa a nivel local con las principales generadores de empleo alrededor de la matriz energética colombiana, en Barranquilla, en Barrancabermeja, en Medellín, y en algunos sitios más retirados como Caquetá y San Andrés. Básicamente lo que estábamos haciendo fue porque empezamos a hacer una política económica del análisis, que es básicamente entender, si ustedes son ingenieros, pues todo esto es un sistema, ¿no? Imaginémonos todos como una sociedad y un sistema, y hay nodos muy particulares, hay nodos de política pública, hay nodos de gobierno, hay nodos académicos, así como están las gráficas del Hub de Barranquilla, hay hubs también de comunidades energéticas, y estamos entendiendo cómo se articulan los diferentes actores, y nosotros un poco lo que queremos hacer es escuchar desde el territorio qué es lo que está ocurriendo. Les presento a dos amigas del Caquetá, son desmovilizadas del proceso de paz de Colombia. Una es alias Catalina y la otra es alias Tatiana. Y básicamente cuando llegamos a entender cuál era el proyecto productivo de ellas, ellas inventaron, junto con otras líderes de la comunidad, una despulpadora que hace licor, sí, whisky a partir de frutas y otros dulces, y tienen que despulpar, y el éxito del negocio es congelar su producto. ¿Qué pasa? No sé si saben, pues hicimos esto para los donantes o para la audiencia internacional, pero básicamente lo que dice acá es que cuando la energía se va, ellos pierden producto. Cuando ya no existe energía en ese sector, pues básicamente ellos no tienen respaldo de sus neveras. ¿Por qué pasó esto? A mí me encantaría sentarme con los que diseñaron este proyecto y lo estructuraron, porque a ellos se les olvidó que cuando llueve, como estaba pasando ahorita, pues se caen las tensiones de energía, se va la luz, y ¿qué pasa?
en estos lugares rurales, pues la energía se queda corta. No instalaron una batería, algo tan sencillo. ¿Qué pasa? Han perdido toneladas, pierden aproximadamente como 5 toneladas al año de pulpa de fruta por este error de cálculo en los tomadores de decisiones. Y esto que estamos hablando, yo quería poner acá la placa de los donantes que hicieron este proyecto, pero pues no los iba a culpar por este error. En todo caso, hicimos este diseño y esto para los académicos de la universidad, cuando quieran los recursos, se los invito, se los podemos compartir, que son análisis de economía política y es entender las relaciones de poder y los intereses que existen dentro del sistema energético. Nuestras conclusiones, para resumírselas, 1 de cada 3 colombianos no tiene acceso a la energía y lo que queremos proponer es que la reglamentación que existe hoy con la ley 1715 es que efectivamente con las comunidades energéticas se abre una oportunidad, incluso con los productores que podemos ser nosotros o las fincas que tenemos o los techos de los empresarios, no sé, de las fábricas, pues pueden ser productores y consumidores a la vez, ¿sí? Y esta reglamentación ya existe. Lo que pasa es que en la reglamentación existe el decreto, falta la reglamentación y la claridad para que los incentivos del sector privado se fortalezcan un poco más. Lo que nosotros estamos haciendo alrededor de este tema de los prosumidores es ir a conversar y tener como unos ejercicios de innovación social y diálogos participativos. Empezamos acá en Barranquilla. También fuimos a una comunidad que se llama La Estrecha en Medellín, que funciona aproximadamente hace 8 años, donde ellos ya tienen este modelo solucionado. Tienen NEU, es un intermediario que les permite a ellos vender los excedentes de estas 15 viviendas que tienen paneles solares. NEU es el intermediador, les brinda una app a cada hogar con medidores inteligentes para que ellos tengan la capacidad de conocer en qué lugar de la casa y qué tipo de electrodomésticos son los que están consumiendo mayor energía y en qué momento del día. Ellos ya tienen ese modelo experimental y ahorita yo creo que ellos están siendo como el modelo a replicar en otras partes, sobre todo por lo de la zona urbana. En este proceso de Agua Bonita con las amigas que les estaba presentando del STR de Agua Bonita en Montañita, básicamente ellas no se quedaron en el tema de la despulpadora, consiguieron sus otras soluciones para ir a electrificar otro emprendimiento productivo que tienen y tienen más. Es decir, ¿la energía para qué? La energía tiene un propósito y es también que viene con encadenamientos productivos y viene a acompañar también una visión de territorio y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. La visión de territorio la podemos generar cada uno desde los diferentes rincones en Colombia. Lo interesante es poder entender qué tipo de misión o propósito tiene cada comunidad. Por ejemplo, en el área de Mingueo, y esto fue una documentación gráfica que hicimos, en el área de Mingueo se está proponiendo ahorita que todo el mototurismo o el mototaxismo sea eléctrico y hay unas estaciones de conversión y parece ser que hacia allá se está moviendo el mercado. Obviamente pues queremos apoyar a estas organizaciones y queremos motivar también que lleguen los privados a financiar este tipo de proyectos. Cuando empezamos a hacer este mapeo de lo que hay en información sobre comunidades energéticas, diálogos participativos, los incentivos de los privados y del sector público en esto, nos dimos cuenta que hay mucho por escribir. Por eso me encanta el lanzamiento de la revista de la IUB, porque va a ser un espacio de formación, de compartir conocimiento. Me encantaría obviamente llevar todo lo que estamos escribiendo y encontrando en Colombia porque también lo queremos llevar a otros contextos. Perú, Filipinas, Ghana son otros sitios donde queremos llevar la información. Esto ha sido como el mapa de los diferentes aliados con los cuales a mí me encantaría conectar después a la universidad y al Centro de Innovación, porque es que se trata, y algo que decía ayer Daniel de la ANDI, se trata sobre confianza, pero también se trata sobre los niveles de cooperación que tengamos nosotros como personas donde podemos sumar como organizaciones o como sociedad entre cada uno de nosotros. Nosotros hicimos recientemente, y con esto quiero terminar, un mapeo porque al final
como no hay datos vigentes, creemos que la transición energética sigue siendo como una vaina muy gaseosa, o sea, esto apenas se está produciendo, esto apenas está andando, y yo creo que tenemos que montarnos también en esa lógica de lo que queremos proponer. Cuando empezamos a plantear esta pregunta de, venga, pero ¿qué es lo que la academia se está planteando hoy en día? Pues entonces hicimos un ejercicio con la UBME, con el Ministerio de Minas y Energía y con el World Resource Institute de la Universidad del Magdalena y la Universidad de La Guajira para hacer este mapeo de investigaciones nacionales. Me encantaría invitarlos a ustedes que están, digamos, ahorita en estos temas de investigación, están en la academia, en los diferentes centros de investigación, a que se unan a nuestro mapeo nacional, porque queremos entender cuáles son, desde qué orilla queremos empezar a investigar la transición energética. Aquí un poco de lo que hemos venido mapeando hasta ahora: 134 actores con cerca de 90 proyectos, obviamente la mayoría son universidades que son las que están liderando estas investigaciones. La gran dificultad de todos: necesitan financiación, necesitan encontrar un partner que les interese, por ejemplo, todos estos modelos de eficiencia energética o qué tipo de variables técnicas se requieren. Yo creo que lo más interesante que hemos encontrado también es que dentro de las temáticas de investigación está el tema de desarrollar estas tecnologías o que están implicando estas investigaciones en materia de transición energética. Algo muy interesante que les quiero compartir, y es que acá también encontramos que el rol de las mujeres en el territorio frente a la transición energética es algo que o sea, 1 de cada 3 investigaciones se está planteando esto con un enfoque de género muy poderoso y también con un enfoque novedoso, podría decir, donde también se está vendiendo esta idea de la biomasa y los biodigestores, que si les interesa, los invito a investigar, porque no se trata solamente de paneles solares, hay otras soluciones que ayudan a mejorar la reducción de emisiones de carbono. Les dejo nuevamente el link porque me interesa que la universidad se involucre. Obviamente podemos seguir conversando de los resultados de este mapeo. Y bueno, los dejo porque se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias y a todos les deseo una excelente jornada. Gracias.